Hay historias que se construyen en los escenarios e historias que se construyen en el silencio, donde la música no solo busca ser escuchada, sino también tiene una herencia, y donde la identidad busca formarse a través de lo que fuimos, lo que somos y lo que buscamos ser. Hoy abrimos un capítulo sumamente humano, donde el dolor, la pérdida y la memoria buscan encontrarse a través de la música tradicional folclórica ecuatoriana. Porque cuando una madre se va, hay un vacío, pero también cuando esa madre era una representación, un símbolo, un artista, una leyenda como Paulina Tamayo, deja un legado. Un legado que debe sostenerse, manejarse con responsabilidad y mantener la tradición a través del tiempo. Cómo se mantiene una historia y un legado tan grande sin romperlo, y cómo se honra una herencia musical sin que quede vacía en un museo de voces incomprendidas. Acompáñenos en una historia donde convergen la memoria, la identidad, la música y las emociones, donde la música tiene nuevas voces, nuevos protagonistas y se busca mantener un legado tradicional. Bienvenidos a una nueva edición de Especialistas. Hoy trataremos un tema sumamente importante para la cultura pop, que es la música y su legado cultural, ya sea a nivel tradicional o a nivel de legado que se puede dejar como artista. Hoy nos acompañan dos personas muy especiales, los hijos de Paulina Tamayo, Paola y Willy. Mucho gusto y muchas gracias por estar aquí presentes. Hola David, gracias por la invitación, a toda la comunidad que sigue UTLA Channel, un abrazo como un ex alumno UTLA también, así que gracias por la invitación nuevamente. Igualmente, haciendo con lo que dice mi hermano, muchísimas gracias por este espacio, gracias a la UTLA y este hermoso programa que ustedes lo tienen, los especialistas. Les agradecemos a ustedes por estar aquí. Quisiera empezar un poco a hablar de ustedes como personas actualmente, a qué se dedican, cuáles son sus trabajos y qué son sus planes a futuro. A ver, yo como Willy me gradué aquí en UTLA de ingeniero en sonido y acústica. Después, evidentemente, me especialicé en producciones musicales, entonces soy productor, empresario artístico. Actualmente tengo una empresa que se llama WT Shows y con esta empresa hago eventos de música tradicional ecuatoriana en todo el país. Ahora mismo tengo un evento que lo voy a hacer por Fiestas de Quito también, entonces eso es en lo que estoy completamente dedicado en la parte profesional laboral. Pero evidentemente los genes artísticos también se heredaron y la parte de la música vive en mí a través de mi mami. Entonces siempre trato de darme un tiempito para hacer algo como cantante también para el público que me sigue. Sí, casi parecido a mi hermano en la parte musical, la de los genes, pero yo soy ingeniera en negocios internacionales, International Business Engineering, que estudié aquí también en la UTLA. Luego hice mi masterado y mi posgrado en Europa, un MBA, un poco más relacionado a la parte de negocios, de grandes empresas. Estuve estudiando y trabajando en Europa y luego en Estados Unidos. Actualmente vivo en Estados Unidos, pero como dice mi hermano, siempre llevamos por las venas la parte musical, ese legado tan bonito que nos ha dejado mi mamita. Y me heredó este arte, este don de poder cantar, y ahora estamos trabajando juntos en la producción musical de los shows de mi ñaño bajo la marca de WT Shows, y hacemos juntos esas producciones para poder rescatar el verdadero arte nacional. Justamente lo que mencionaban de su madre, Paulina Tamayo, que lamentablemente falleció hace poco. Quisiera que me cuenten cómo era de niños vivir en este mundo de la música, porque es un mundo obviamente exigente, entonces es otra realidad que mucha gente no experimenta. Entonces quisiera saber cómo era vivir en esa casa, cómo convivían, también con su maltrato. Entonces, ¿sí me pueden contar un poco de eso? Sí, sobre todo cuando tienes una mamá muy importante y famosa, claro, como era mi mami, porque evidentemente yo, por ejemplo, que en la música he logrado ciertas cosas, pero no al nivel que ella lo hizo. Es una leyenda. Entonces, mi mami, el ser artista, el ser cantante, no era un hobby, sino una profesión. Y como tal, ella era muy disciplinada, tenía siempre sus momentos de preparación. Y evidentemente también era una mamá muy sobreprotectora con sus dos hijos, mi hermana y yo. Entonces,
cualquier tipo de evento, show, gira que ella haya tenido, siempre nos llevaba a nosotros dos. Era como que parte, digamos que de los requisitos al empresario que teníamos que estar sus hijos siempre con ella. Entonces nos llevaba a toda presentación. A veces nosotros éramos muy niños, que te digo, 2, 3, 4 años, pero ya íbamos a los shows. Evidentemente nos quedábamos en los camerinos con la persona que nos cuidaba. Y desde ahí nació la música. O sea, yo desde que tengo uso de razón me acuerdo siempre de esto, por ejemplo, de los sets, de los estudios, de los camerinos, de los teatros. Y eso es lo que yo recuerdo. Sí, muy similar. Mi mamita, como dice mi hermano, lo llevó su profesión como una profesión más. Muy exigente en la calidad en el que ella podía mostrar a su público su talento, desde su vestimenta hasta su preparación vocal también. Ella si bien es cierto, fue una niña prodigio. Desde los 5 años ella empezó profesionalmente a cantar, pero no solo se quedó con el don que Dios le mandó, también se preparó. Ella estudió en la Universidad Música para poder tener varias técnicas también vocales de canto e hizo de su profesión la más bella profesión, con mucha disciplina, con mucha exigencia, no solo para ella misma, sino para todos los músicos que ella le acompañaban y también para los productores, para todo lo que le hacían entrevistas o shows dedicados a ella. Tenía que hacer al nivel que ella estaba acostumbrada, que siempre fue rescatar la verdadera identidad nacional, cultural. Entonces, lo que hizo fue no solo proyectarse a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, se le daba ese plus de que tenían que estar las cosas muy a un alto nivel para que el Ecuador también tenga un exponente a ese nivel y pueda proyectarse internacionalmente, que fue mi mamita. O sea, prácticamente ustedes hacían los deberes en los sets de los conciertos, Sí. Los camerinos, entonces vivieron así. En la van, Claro, en la van, donde se podía. en el aeropuerto, donde podamos. Sí. Y hablando un poco más de Paulina Tamayo como persona, para ustedes, ¿qué huella dejó en el Ecuador? No solo en la música, sino también en la forma de representar la cultura, porque tenemos esta fusión del folclore ecuatoriano con la música más ya llevada a la manera alternativa, a la manera actual también. Entonces, bajo su punto de vista, ¿cuál sería la gran influencia que tiene su madre en todo esto? Mi mami era una artista que le gustaba incentivar a las nuevas generaciones. O sea, ella quería que existan talentos que se dediquen sobre todo al pasillo, ¿no? A la música tradicional ecuatoriana. Evidentemente, mi mamá, ella es licenciada en artes sonoras y musicales, perdón. Entonces ella escucha todo tipo de música, no solamente nacional. Su público la conoce como la embajadora de la música tradicional ecuatoriana, pero sin embargo ella en casa escuchaba mucho pop, a veces rock, música independiente. Clásica. Por ejemplo, cuando fue jurado de Yo Me Llamo en Teleamazonas, tenía que escuchar mucho tipo de género, incluso el urbano. Entonces tengo anécdotas chéveres porque me acuerdo que yo le ayudaba a decir, por ejemplo, en ese tiempo estaba subiendo Bad Bunny, entonces tienes que escuchar Bad Bunny. Y mi mami, aunque no era de su agrado, lo escuchaba sobre todo para saber musicalmente qué podía aportar. Claro. Entonces, en cuanto a esta parte de música contemporánea, por decirlo así, con fusiones, mi mami estaba de acuerdo cuando respetaban la base, por ejemplo, en el pasillo, que son 3/4, que se respete musicalmente eso. Tanto es así que incluso sí hizo colaboraciones con artistas de género pop, por ejemplo. Mi mami tiene canciones grabadas con Juan Fernando Velasco, con Daniel Páez, con Israel Brito. Entonces, sí le gustaba fusionar el género de música nacional con algo un poco más actual, pero siempre y cuando se respeten las bases del género que ella representaba. Sí, no, prácticamente lo que ha dicho mi ñaño. Y tu pregunta era inicialmente, ¿qué tan influente? ¿Qué tan influente fue al unir el folclore con lo actual? Sí. O sea, como encontrar ese puente. Ese puente. Y no solo voy a decirlo a nivel musical. Mi mami era una artista en todo el sentido. Es decir, ella le gustaba la pintura, a ella le encantaba la danza, a ella le encantaba el teatro. De hecho, fue actriz también. Claro. Ella estuvo en la compañía de don Ernesto Albán. Entonces, ella incentivaba no solamente un ámbito de lo que es la cultura, ¿no? Que es la parte musical, sino todo. Ella era feliz cuando había talento ecuatoriano que pueda estar representándonos en la parte de la danza, de la música, de la pintura, del teatro.
Y cómo fue de influente fue porque a mi mamita varias personas, actores, actrices, pintores, siempre le llamaban a decir: Paulinita, ¿nos podría dar usted su criterio? Esta es mi obra. ¿Usted qué siente cuando ve mi cuadro? Por ejemplo, de la familia Guayasamín, habían varios personas que sí conversaban con mi mami y le decían: ¿usted qué piensa? ¿Usted qué idea le da este cuadro? Está el Ecuador presente aquí. Entonces, mi mami era una persona súper patriota. Para ella, primero Ecuador, segundo Ecuador, tercero Ecuador, y así hasta el infinito, hasta que Ecuador esté siempre en el número 1 posicionado. Entonces, ella veía siempre que esté en la bandera del Ecuador, que esté todo lo que es del pueblo ecuatoriano, que esté proyectado en cualquier parte que sea cultural. Así sea música, sea pintura, sea danza, pero siempre que nuestras raíces estén primero. Claro, y como ustedes me cuentan, justamente se habla de un legado. Entonces, ustedes también tienen la responsabilidad de seguir el legado de su madre, y quisiera saber cómo se siente eso también, y cuáles son sus planes para mantener una imagen de su madre que crean que es la correcta para mostrar a las futuras generaciones. Sobre todo, sí tenemos una tarea muy difícil porque mi mami no manejaba únicamente una carrera nacional, sino internacional. Entonces, claro, ella llegaba a países con su música, no el típico que te veas a Europa o Nueva York y la comunidad migrante te va a ver. Mi mami tiene público de otros países, en Perú, en Colombia. Por eso, de hecho, su último disco, el que lo lanzamos de manera póstuma, tiene colaboraciones internacionales con artistas como, por ejemplo, Alberto Plaza de Chile, Los Jarcas de Bolivia, Los Panchos de México, Eva Irón de Perú, etc. Entonces, para nosotros continuar con ese legado se convierte en una tarea un poco más complicada, porque no solamente tenemos que pensar en que esté presente en el país, sino en el mundo. A nivel internacional. Pero mi mami dejó mucho contenido que nosotros poco a poco iremos presentando al público, porque era una mujer que le gustaba documentar todo. Entonces tenemos mucho material de sus giras, de sus conciertos, incluso temas inéditos que nunca fueron lanzados, y eso nos va a ayudar un poco a poder continuar con su legado. Igual yo, como les conté al inicio, que tenemos nuestra empresa WT Shows, todo evento que yo haga bajo mi sello va a ser siempre en homenaje a mi mami. Cualquier evento en el que yo esté rescatando las raíces tradicionales siempre será en homenaje a Paulina Tamayo, porque para mí, no lo digo como hijo, sino como un fan, ella es el máximo referente de la música nacional ecuatoriana femenina, y no habrá más, porque mi mami hizo una carrera desde los 5 años hasta los 60, de los cuales 55 los trabajó. Entonces, seguir ese legado va a ser sobre todo de mucho cuidado, para que la gente siempre reciba producciones de nivel como mi mami le estuvo acostumbradas. Sí, yo suelo acotar que lo que seguiremos haciendo mi hermano y yo, rescatando este legado precioso que dejó mi mami, estoy segura que nos viene esa guía de arriba. Estoy segura que ella ahora mismo nos está guiando qué es lo que viene ahora, para que la música nacional tradicional ecuatoriana jamás muera, que ese era su lema. O sea, desde los 5 años, ella siempre, en cada entrevista, ustedes lo escucharán, decía: lo único que yo deseo y quiero es que nuestra música nunca muera. Entonces, el legado, que nosotros lo haremos con el mayor de los respetos, y la disciplina que ella nos inculcó desde pequeños, va a ser continuar bajo el sello de WT Shows. Todos los shows, como dijo mi hermano, van a ser en homenaje a Paulina Tamayo. Vendrán nuevos materiales discográficos de mi mamita, como decía mi hermano, hay mucho contenido. Y también nosotros como personas jóvenes, también queremos rendirle un tributo, rendirle homenaje en nuestras voces, a nuestro estilo, pero cantando la música de mi mamita. Y entonces eso también se va a ver, si Dios lo permite, y así es la voluntad también de mi mamita, en cada homenaje que hagamos. Y obviamente veo que son una familia muy unida. Y no sé si tienen alguna experiencia, historia, anécdota con su madre, obviamente individualmente, o pueden ser igual junto a la experiencia, que puedan compartir, que refleja más la mujer que era fuera de los escenarios. Mi mami era una mujer muy alegre, tenía mucha chispa, mucho humor. Tal vez la gente no sabe eso porque en el escenario le veían al artista imponente, ¿no? Que es lo que ella transmitía. Entonces, de anécdotas, lo que les puedo contar es que era una mujer muy alegre, con un humor muy grande. Por ejemplo, yo aquí recuerdo varias veces en la universidad que yo siempre me he manejado como William Muñoz, como está en la cédula,
todavía en ese tiempo no era Willy Tamayo porque estaba estudiando y evitaba mucho el decir que soy hijo de Paulina Tamayo, sobre todo porque no quería que luego se malinterprete que por ser hijo de una persona famosa, entonces a lo mejor tenía influencia en otras o beneficios, cosas. Ajá. Exacto. Pero me acuerdo que una vez yo presentaba como parte de la carrera en Music Business, en esta materia, teníamos que traer un artista para que hable de cómo supuestamente el alumno está trabajando o manejando la carrera, ¿no? Entonces me acuerdo que mis compañeros trajeron al profesor de coro de la UDLA, me acuerdo que un compañero trajo a un cantante de una banda independiente, etc. Entonces yo dije, mamita, ¿puedes venir conmigo? Y entonces, claro, ella entra y todo el mundo, ¡ah! Paulina Tamayo. ¿Cuánto le pagaste para que venga? Y yo, es mi mamá. Entonces, eso lo tengo Claro. muy presente. Sí. Yo, más como madre, qué anécdota. Yo puedo decir, voy a decir una cosa que tú creo que nos cachaste mucho ahorita en nuestra conexión que tenemos. Nosotros somos muy unidos, somos una familia extremadamente unidos. Incluso cuando mi mamita físicamente estaba aquí con nosotros, siempre hemos ido los tres para arriba, los tres para abajo, a todo lado, a todas sus giras, siempre hemos estado los tres. Y creo que como madre, parte de su educación o su crianza con sus hijos era que jamás nos peleáramos. Decía, ustedes no se pueden pelear, ustedes solo son los dositos, tienen que amarse, quererse y no hagan nada guambras ni sé qué, siempre nos recalcaba eso. Y obviamente vas creciendo, somos los únicos dos y a veces tenemos personalidades diferentes, entonces hay ciertas diferencias, discusiones y solo le veíamos que nos quedaba viendo con su mirada súper intensa como que, ¿qué van a hacer? Entonces ahí nos calmábamos y tal. O sea, como madre era muy exigente en cuanto al amor que tiene que haber entre hermanos y quiero rescatar eso porque todos estos años que físicamente ella ha estado con nosotros, no había un solo día que no nos dijera, ustedes solo son los dositos y siempre tienen que amarse y quererse porque es la única forma en la que yo me siento feliz y en paz. Claro, porque también la familia es lo más importante que tenemos y al final del día es lo único que nos va a quedar cuando estemos Así es. ya mayorcitos. También quisiera, ya desde su punto de vista, hablando un poco de ustedes, ¿qué tan pesado es llevar el apellido Tamayo? ¿Cuáles son algunas cosas que han vivido de adversidad? También otras cosas que, obviamente, al ser famosos hay ciertos beneficios que hay que saber también controlar. Entonces, quisiera saber cuán difícil es llevar el apellido Tamayo y cómo la música también les ayuda a encontrar ese espacio también como de acordar de su mamá, de acordar de dónde vinieron, de mantener los pies sobre la tierra, la humildad. Entonces, quisiera saber cómo es esa perspectiva. Sabes que tal vez lo más difícil lo vivimos este último mes, con lo de mi mamita. Evidentemente, el que haya sido una persona tan famosa, ¿no es cierto?, en el país, a nosotros como hijos no nos permitió vivir un duelo normal hasta el día de hoy, que estamos aquí en este estudio, en estas cámaras. Nosotros lastimosamente no pudimos tener un momento para nosotros, para poder procesarlo, para aceptar la realidad. Hasta ahora a veces tengo episodios en los que aún creo que esto no es real, entonces creo que esa fue la parte más difícil, o sea, ese peso de haber tenido una mamá tan famosa, pero a la vez tan amada por el país, porque son cosas distintas de ser famoso y ser amado. Mi mami era una persona muy amada, entonces evidentemente para mí sí fue un poco complicado el no poder tener mi espacio para poder sufrirlo como hijo como debería, sobre todo en la intimidad y en la privacidad de mi casa. Pero asimismo descubrí que mi mami se manifiesta de muchas maneras y lo hace a través de su gente. Porque hemos recibido, si no cientos, sino miles de personas que nos han dado el pésame y que nos cuentan cómo mi mami fue parte de su hogar. Entonces, por ejemplo, me decía una señora, es que su mamá era como mi hija. Luego un señor, no, es que yo le veía como si fuese mi mamá. O sea, le hicieron muy suya. Y creo que eso es lo que un poco compensó el que no haya tenido un duelo para mí, sino que haya sido un duelo compartido, porque ayudó a que el amor de su gente me dé fuerzas para yo poder procesar este momento. Sí, y en cuanto a la parte que tú comentabas de cómo nos mantenemos con los pies en la tierra, con todo lo que mi mamita, ella significó para el país, la mejor exponente de la música nacional, un referente para todo un país, ella siempre nos decía que mientras más grande, más humilde.
Claro. Ajá, entonces eso aplicaba a todos en la casa. Mientras más grande, mientras más tienes, mientras más alcanzas, más humilde. Entonces nosotros hemos crecido con esa misión, con esa visión, con ese objetivo de casa que mi mamita nos lo decía. Entonces para nosotros ahora ha sido acoger todo ese amor de la gente, del público. Nos han transmitido mucha fuerza en estos momentos más difíciles de nuestras vidas. ¿Y cómo lo llevamos cuando a lo mejor hay personas malintencionadas? Porque, bueno, siempre va a haber. De hecho, mi mami también nos hablaba. Yo creo que ella siempre nos preparó para todo, para lo bueno y para lo no tan bueno. Entonces, ella misma era la mujer más amada del país, más querida, pero asimismo había gente que a lo mejor no gustaba de lo que hacía Paulina Tamayo. Y tú respetas, o sea, no tiene por qué gustarte todo lo que hace mi mami, ¿no? Pero si no te gusta, simplemente respétalo y ya está. O sea, pasa de página y ok. Pero a veces hay gente muy malintencionada que justo en este mes y 2 semanitas que mi mamita físicamente no está aquí, sí ha habido malas intenciones de personas que han querido tal vez comentar las cosas negativas inventadas por la inteligencia artificial, la causa de su fallecimiento, por ejemplo, o pseudos homenajes de empresarios que no tenían nuestra autorización, o simplemente utilizar el nombre de mi mami, la marca de mi mami, sin previa autorización de mi hermano y mío. Entonces sí nos ha tocado este mes y 2 semanitas legalmente también estar cubiertos porque hay gente malintencionada y tienes que cuidarte de eso. Y mi mamita nos enseñó a cuidarnos de esa gente también, porque si no, imagínate, si pondríamos atención a esas malas intenciones, no estaríamos aquí, estaríamos completamente desquiciados con tanta maldad que hay. Entonces simplemente aprovechar también este espacio para decir a la gente que la mayoría de cosas que se ven en las redes sociales, si no es por las cuentas oficiales, los canales oficiales de Paulina Tamayo, de mi hermano o mío, es completamente falso, es completamente alterado por la inteligencia artificial y no podemos manchar el nombre de una persona que solo ha traído logros a este país. Y para ir cerrando un poco la entrevista, quisiera un tema un poco más delicado. ¿Qué le dirían a su madre si la tuvieran aquí presente, ya sea de despedida o de agradecimiento, o de decirle lo estamos logrando, estamos siguiendo tu palabra? Y también quisiera saber qué canción creen que la identificaría más de todas las que hizo. Si quieren compartir un poco del verso, está bien, pero quisiera saber eso. Bueno, no solamente qué le diría aquí, yo le hablo todos los días. Eso iba a decir, yo iba a responder lo mismo. Le hablo todos los días, le agradezco todos los días a mi mami porque es literal el amor de mi vida y así va a ser siempre. O sea, cuando hay una conexión, como dijo mi niña, tan unida, porque generalmente tú ves que la ley de la vida es así, ¿no es cierto? Estás con tu familia, luego creces, te independizas, te vas y ese es tu hogar. En mi caso, al menos, yo me quedé con mi mami porque fue mi decisión continuar que trabajemos juntos, etc. Entonces, evidentemente, eso crea un vínculo un poco más fuerte. Recién ahora yo siento que voy a honrar a mi independencia, digamos, porque ahora me encuentro solo, sin físicamente mi mami. Pero todo antes yo lo compartí con ella. Entonces, lo único que yo le puedo decir es gracias, porque me enseñó todo. A cómo no solamente ser un buen profesional, sino a ser un buen ser humano. Ella decía que no le importan los títulos, sino que le importa que seas una buena persona, que es lo que necesita el mundo, una buena persona, que tenga valores, que sepa respetar, que sepa tolerar, que sea empático. Eso es lo que ella me enseñó y es lo que yo le puedo decir en este momento. Gracias, mamita. Sí, igual, yo le hablo todos los días, de hecho, a veces hablo en presente de ella porque sé que ella está aquí con nosotros, de hecho, seguramente estará en esta habitación con nosotros, en este estudio, y todos los días le digo que le amo mucho, así que si hoy la tengo aquí, mamita, te amo, y sí, siempre ese agradecimiento, esa gratitud por haber hecho de mi hermano y yo las personas que ella crió, a su imagen y a semejanza. Bueno, Willy y Paola, les agradecemos mucho por estar aquí. Sé que también son momentos un poco difíciles compartir esto, pero le agradecemos por su apertura. Y también bajo título personal, creo que el legado de los Tamayo está en muy buenas manos, así que les agradecemos sobre todo por su tiempo, por su agenda. Gracias a ti, muchas gracias. Con esto concluimos otro episodio de Especialistas, en donde recalcamos la importancia del folclore ecuatoriano en las nuevas generaciones y también entender cómo el duelo es un paso para seguir el legado de nuestros familiares. Nos veremos el siguiente episodio con más información de Especialistas.